glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y hoy doy gracias a Dios por tantas cosas, por cada uno de ustedes, por este programa, por la posibilidad de estar juntos y por este día. Dice el Salmo 118, versículo 24, este es el día que nos ha dado el Señor, alegrémonos y regocijémonos en Él. Vamos a hacer un programa muy interesante, estoy convencido de esa realidad. Vamos a estar recibiendo muchísimas de sus llamadas. Gracias al Señor por ustedes, por sus preguntas, por su interés en conocer más profundamente las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia, la Iglesia Católica, y también, pues, por supuesto, las enseñanzas de la Santa Biblia y cómo el Señor nos indica el camino para nuestra salvación y nuestra victoria. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, como que hacemos un alto, descansamos en los brazos santos y poderosos y amorosos de Cristo Jesús, el Verbo hecho carne, la palabra entre nosotros. Hermano, hermana, vamos a orar. Dios Padre Santo, Dios Padre amantísimo, Dios Padre que nunca nos faltas, que nunca te apartas de nosotros, que siempre estás a nuestro lado, Señor, cuidándonos, guiándonos, como buen pastor enseñándonos, mi Dios, el camino hacia la total y completa liberación, que es unión con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en Cristo Jesús, unión contigo para siempre un día, Señor. Padre Todopoderoso, aumenta la fe en el corazón de esta hija tuya que está viendo este programa. Aumenta, Señor, el deseo de amarte con todo su corazón. Aumenta, Señor, ese deseo en este hijo tuyo que está viendo este programa. Señor, que la finalidad de nuestra vida seas tú, mi Dios, que la razón por la cual estamos aquí en este mundo es para un día abrazarte, mi Dios, en ese abrazo eterno que no tendrá fin, que es el cielo, que es tu gloria, Señor. Te contemplaremos a ti, te miraremos a ti, te amaremos a ti, Señor, como tú nos amas a nosotros, como tú nos contemplas a nosotros. Gracias, mi Dios, gracias, Señor, por este hijo tuyo. Bendícelo, Señor. Gracias por esta hija tuya, Señor, santifícala, Señor, y que todos nosotros, unidos los unos con los otros, en Cristo Jesús, podamos caminar más y más hacia ti, Señor, sabiendo que tú nunca nos desamparas, que tú nunca nos abandonas y que en el momento más difícil, en el momento tal vez de mayor tentación, en el momento en que flaqueamos, Señor, y nos vamos abajo, ahí tú estás, oh Dios, con mano firme y poderosa, dispuesto a levantarnos, Señor, y a darnos tu gracia, la presencia y el poder de tu Espíritu Santo, para que una vez más podamos, Señor, caminar en el camino de la vida, en el camino que nos lleva hacia ti, que al fin y al cabo es el camino de la santidad y es el camino de la victoria. Que nunca nos sintamos, oh Dios, dejados de tu mano, que nunca nos sintamos abandonados por ti, por el contrario, Señor, que sepamos que especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando tú, mi Dios, porque nos amas, estás más cerca de nosotros. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Y doy gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos llaman, que nos piden oración. El Señor los bendiga en abundancia. El Señor los bendiga a todos y a cada uno de ustedes abundantemente. El que se siente triste a través de este programa, que el Señor le dé la gracia para sentir el corazón lleno de gozo. El que se siente caído, sin esperanza, que el Señor lo levante y le dé ánimos nuevos para seguir adelante. El que se siente atado a un vicio, que el Señor te desate en el nombre de Cristo Jesús, que ha venido para liberarnos, para darnos una nueva vida en abundancia. El que se siente lejos de Dios, que el Señor, con el poder y la fuerza de su Espíritu Santo, le dé la fuerza, le dé la autoridad, el poder sobre todas las influencias del mal, para que pueda en este día caminar más de cerca en el camino que nos da la vida, que es Cristo Jesús. Y doy gracias a Dios por tantos de ustedes que a través especialmente de cartas, de correos electrónicos y también de Facebook, de la página de este servidor, nos piden oración. Que el Señor los bendiga a todos ustedes en superabundancia y que sepan que en este momento, precisamente y cada momento de sus vidas, Dios está con ustedes. Hermanas y hermanos, pues yo no lo creo sinceramente lo que les voy a decir, pero hoy día, 1 de agosto, estoy cumpliendo 65 años de vida.
yo pensaba que nunca iba a llegar a 65 años de vida. Yo decía, pues si llego, por la gracia de Dios, pues voy a estar en una sillita de ruedas, otra vez voy a estar en una camilla, voy a estar acostado ahí esperando la muerte. Eso lo pensaba cuando yo era jovencito, ¿verdad? Uno cuando es joven pues piensa que una persona de 30 años en adelante ya es una, vamos a decir de 40 años en adelante ya es una persona ya como que bastante mayor, ¿no? En el caso mío yo pensaba que nunca iba a llegar a los 65 años y doy gracias a Dios, lo alabo, lo bendigo, lo proclamo, y no solamente porque hoy puedo llegar y decirles a ustedes, estoy cumpliendo 65 años de vida, pero también decirles a ustedes, mire, me siento fuerte como cañón. Yo me pregunto a veces, ¿de dónde tanta energía, dónde tanta fuerza? Y no solamente para hacer estos programas de televisión, programas de radio, para estar saltando de un avión a otro avión, para hacer conferencias, en fin, para predicar la palabra de Dios. Solo Dios, hermano, solo Dios levanta al caído, solo Dios da fuerza al que no la tiene, solo Dios da esperanza al que se siente sin fuerzas y siente que ya no tiene posibilidades de una vida mejor. Solo Dios. Si tú tienes una edad ya bastante avanzada, pon tu vida en las manos de Jesús, pon tu confianza en las manos de Jesús. Él nos da la fuerza, Él nos da el poder, Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos sana, Él nos libera y Él nos da el gozo que solamente en Cristo Jesús podemos tener y disfrutar cada día. Lucha por ser feliz en el día de hoy y sobre todo por estar consciente de que si Dios está contigo, de que si Jesús está contigo, hermano, tú todo lo puedes. Tú todo lo puedes, hermana, en Cristo Jesús que te fortalece. Doy gracias a Dios también, hermanos, por 35 años de vida sacerdotal, 35 años sirviendo al Señor. Yo recuerdo un sacerdote que marcó mi vida para siempre. Él me dijo una vez, tenemos que ser como esas pelas, como esas candelas que se van apagando y mientras se van apagando, se van consumiendo en servicio a Dios y en servicio a los demás, dan la luz de Cristo Jesús, Jesús que es la luz del mundo. Y cuánto el mundo necesita de la luz de Jesús, cuánto el mundo necesita de la presencia de Jesús, especialmente en estos tiempos difíciles. Qué hermoso que tú y yo, al fin y al cabo, todos somos sacerdotes, ustedes son sacerdotes ordinarios, es decir, a través del bautismo, ustedes han sido integrados en Cristo Jesús, sumergidos en Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús, injertados en Cristo Jesús, y por lo tanto ustedes también están llamados a dar luz de Cristo a todas las personas que se acercan a ustedes, especialmente y comenzando con sus seres más queridos, con aquellos que están más cerca de ustedes. Pero qué hermoso. Él puede decir, Señor, me estoy gastando, mi vida se está gastando, pero mi vida tiene sentido, Señor. Mi vida tiene propósito, Señor, porque lo estoy viviendo para ti. ¡Qué hermoso! Entonces, ¿qué problemas podemos tener? ¿Qué situaciones adversas podemos tener si sabemos que vamos de la mano de Dios y que estamos haciendo la voluntad de Dios, siendo luz para el mundo, como Cristo Jesús nos ha pedido y nos ha enseñado? En estos 35 años de vida sacerdotal, yo me gozo, hermanos, porque yo nunca pensé que iba a ser sacerdote. El Señor me permitió, me dio el gozo, la gracia, el privilegio de poder tener un cambio de vida. Yo era una persona muy amargada, muy triste, muy sola. Y sin embargo, un día el Señor me acogió en sus brazos, me levantó y me dio la posibilidad de un nuevo comienzo. Tuve una conversión hacia Cristo Jesús que cambió toda mi vida cuando estaba en la universidad. Y el Señor pues me fue moldeando y me fue guiando. Yo no conocía nada de Él, aunque había sido bautizado católico, pero no conocía nada de Él. Había estado separado de mis padres por mucho tiempo y había mucho resentimiento en mi corazón, mucha agrura, mucho despecho, mucho desprecio. Pero el Señor fue cambiando todo eso, benditos a Dios, y me fue haciendo una criatura nueva. Yo recuerdo que entré en el seminario y yo decía, pero si yo realmente soy una persona bien introvertida, me da pena, yo no puedo hablar en público, etc. Y recuerdo que ya cuando iba a ser ordenado sacerdote, un profesor del Antiguo Testamento se acerca a mí y me dice, Pedro, yo nunca pensé que tú ibas a llegar a ser sacerdote. Y yo en mi interior dije, Padre, yo tampoco pensé, porque no podía hablar, no podía expresarme, no podía estar delante de la gente, porque me entraba un nervio terrible. Pero hermanas y hermanos, Dios utiliza muchas veces lo más pequeñito, lo más pobre, lo más limitado para hacer su obra. Porque al fin y al cabo, la obra no es nuestra, la obra es de Cristo Jesús y la gloria sea siempre para Él.
Qué hermoso, bendito sea Dios. Yo he visto a través de mi sacerdocio, yo he visto a través de estos 35 años de vida sacerdotal, cómo el Señor se ha manifestado en tantas formas tan hermosas, hermanos. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque el Señor ha manifestado en ustedes y se sigue manifestando en ustedes. Si no, ustedes no estarían en sintonía con este programa. Ustedes tienen hambre de Dios, ustedes tienen sed de la palabra de Dios y ustedes están buscando. Eso es manifestación poderosa del amor de Cristo Jesús en ustedes. Y doy gracias a Dios por este programa, por EWTN, por todo el equipazo que aquí está luchando día tras día para que estos programas se puedan seguir llevando a sus hogares y más aún a sus almas y a sus corazones. Doy gracias a Dios por eso, por este grandísimo privilegio. Doy gracias a Dios por ver a través de mi sacerdocio tantas parejas matrimoniales que se han reconciliado, tantas personas que estaban lejos de Dios, venir a los pies de Cristo Jesús y proclamar que Jesús está vivo en ellos y que Jesús es el Señor de sus vidas. Qué hermoso, hermanos. La vida tiene sentido. Y sí, mi vida se está apagando, pero está dando luz de Cristo a otras personas, no porque yo lo estoy haciendo, sino porque Cristo Jesús lo está haciendo en mí. El ver, por ejemplo, padres e hijos reconciliándose, hermanos entre sí reconciliándose, que hacía tiempo que no se veían, que no se hablaban, que no se dirigían la palabra. Una palabra, un pensamiento, una motivación que hace que las personas dejen el camino del mal y comiencen a caminar un nuevo camino, el camino de la vida de Jesús, el camino del amor en Cristo Jesús, el camino de la salvación. Y he visto a través de los sacramentos cómo el Señor levanta, cómo el Señor libera, cómo el Señor restaura, cómo el Señor sana. En el santo sacramento de la reconciliación, que a veces le tenemos tanto miedo, ¿verdad? Ay, yo no quiero confesarme, me da miedo, no me gusta sacar los trapitos sucios al aire, y con toda razón, ¿verdad? No queremos, no nos gusta, pero sin embargo, qué rico se siente, hermano. Qué rico se siente, hermana, cuando podemos descargar toda esa basura, toda esa miseria que llevamos por dentro y decir, con Cristo Jesús soy criatura nueva, ya no estoy muerto, estoy vivo. Ya no estoy perdido, Él me ha encontrado, y comenzar a vivir de verdad una vida nueva en Cristo Jesús. Qué hermoso ese sacramento por excelencia, la Santa Eucaristía. Yo he visto milagros, hermanos, patentes. Una muchacha que tenía el brazo todo torcido a consecuencia de la droga que usaba. Como el Señor, en el momento de la elevación, hermanos, esa muchacha comienza a extender sus brazos, a estirar su brazo, y el Señor les regala un brazo nuevo. En el momento de la elevación, y comienza a gritar esa muchacha. Yo pensaba que estaba loca, pero estaba loca de la emoción que sentía por dentro de que el Dios de la vida, Jesucristo, le había dado una nueva oportunidad. Yo recuerdo a aquel señor que le iba a amputar su pierna, tenía gangrena, era de Cuba, había experimentado muchos problemas en la travesía para llegar a Estados Unidos, y la pierna estaba totalmente infectada. Y como el día antes, hermano, de que él tuviera la cirugía y le imputaran la pierna, yo le llevé a la Santa Comunión. Yo decía para mis adentros, y lo confieso públicamente, este hombre le van a amputar la pierna. Y sin embargo, cuando él recibe la Santa Comunión, lo recibe a Cristo Jesús con una fe tan grande. Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible, dijo él. Y si tú quieres, tú me puedes sanar, Señor. Me pongo en tus brazos santos y amorosos, y sé que contigo, Señor, lo que tú hagas en mí va a ser para mi mejor bien. Lo que tú hagas en mí va a ser para mi mejor bien. Al día siguiente por la mañana, antes de que fueran a llevarlo al quirófano, lo revisaron de nuevo y la pierna comenzaba a dar señales de vida. La pierna comenzaba a dar señales de vida. Sus venas, sus vasos capilares comenzaban a dar señal de vida. La sangre comenzaba poquito a poco a circular a través de su pierna, hermano. No le amputaron la pierna, bendito sea Dios. El Señor Jesús, al darse en la Eucaristía, lo sanó y lo liberó completa y totalmente. Y no solamente a él, pero a mí me liberó de la falta de fe que en ese momento yo tenía. Tantas cosas maravillosas. Yo recuerdo que después de la ordenación sacerdotal, el arzobispo Nuevo Orleans viene y me da un abrazo fuerte. Abrazo rompecostillas, y me dice, Pedro, sacerdote para siempre. Pedro, sacerdote para siempre. Yo le dije, sí, monseñor, sacerdote para siempre. Y hoy día, hermanos, de todo corazón, desde lo profundo de mi ser, puedo decirles a ustedes que el celibato es posible,
que el mantenerse casto para Cristo Jesús es una realidad. Con Cristo Jesús sí se puede. Y podemos mantenernos vírgenes, castos, célibes para gloria a Dios. Y sabe una cosa también, que por la gracia de Dios, hoy puedo decir, en mi edad de 65 años y 35 años de sacerdocio, sacerdote para siempre. Contigo, Jesús, y de tu mano, sacerdote para siempre. A ti la gloria, mi Dios, a ti la honra, a ti el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, me gustaría muchísimo que ustedes se hicieran miembros de la página de este servidor en Facebook, y lo que tienen que hacer, por favor, es ir a facebook.com/EWTN Español. Le estaré enviando pensamientos, meditaciones, información que les va a ayudar en su crecimiento con el Señor Jesús, en su relación con Él. Facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, en este día, pues no se vayan, quédense con nosotros. Hermanas y hermanos, a este es su programa Conozca Primero su Fe Católica. Miren qué hermoso, soy el Padre Pedro Núñez y hoy estoy cumpliendo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, 65 años de vida. Como les dije al principio, nunca pensé que iba a llegar. Y 35 años de consagración al Señor en la vida sacerdotal, y tampoco pensé que iba a poder, pero lo que no podemos nosotros por nosotros solos, todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y con el permiso de ustedes, voy a soplar estas velitas y doy gracias a Dios por todos estos años, y pero al Señor muy especialmente por ustedes que se sienten tristes, ustedes que se sienten con una necesidad muy grande en el corazón, ustedes que sienten la necesidad de un acercamiento a Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga en abundancia y que todos sus sueños que tengan que ver con la voluntad de Dios se hagan realidad en este preciso momento. Así sea. Amén. Bendito sea Dios. Por ustedes, hermanos, Dios les bendiga en abundancia. Y de nuevo, qué privilegio estar con ustedes a través de este programa, Conozca Primero su Fe Católica. En estos momentos tenemos un correo electrónico, así que adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, tengo un conocido desde mi niñez que dice que ser agnóstico y ateo no es malo, pero no pierde oportunidad para ofender a Dios por medio de la red social. Aunque sé que nosotros como pecadores hemos ofendido muchas veces a Dios, siento que debo apartarme de esas personas o hacerles entrar en razón. ¿Qué nos enseñan las Santas Escrituras para estos casos? Que Dios lo bendiga. Juan Sánchez, desde Costa Rica. Juan Sánchez, pues muchísimas felicitaciones por estar aquí con nosotros en este momento. Gracias por tu pregunta. Doy gracias a Dios porque nos pasa muchas veces qué hacer con estas personas que realmente se convierten como en un obstáculo, en una piedra de tropiezo en nuestra relación con el Señor Jesús, porque toda palabra que escuchamos de donde quiera que venga esa palabra, nos influye hacia el bien o nos influye hacia el mal. Por eso sí la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, porque la voz del enemigo se puede meter en lo profundo de nuestro ser y no solamente nos hace cuestionar nuestra fe y nuestra relación con el Señor, pero nos puede hacer caer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por otra parte, el Señor dice que tenemos que evangelizar y tenemos que hacer discípulos de todas las naciones. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Es decir, tenemos nosotros la obligación de llevar a todos aquellos que están como este amigo tuyo a los pies de Cristo Jesús. Pero tenemos que tener mucho cuidado también, porque el Señor también dice que cuando nosotros ya no podemos, entonces es mejor que nos limpiemos los polvos de los zapatos, es decir, que lo dejemos todo en las manos del Señor y que sigamos nuestro camino. La palabra de Dios nos dice en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo del 1 en adelante, dice: hace saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles, vendrán momentos, y yo creo que estamos en los últimos días. ¿Por qué? Porque estos momentos son muy difíciles. Pero por otra parte tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir enseñando, como dice la palabra de Dios, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pero dice aquí la palabra de Dios: los hombres serán egoístas,
amantes del dinero, falsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos y especialmente con Dios, sin respeto a la religión, no tendrán cariño ni sabrán perdonar, serán calumniadores, ¿sí? Desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullos, más amigos de los placeres que de Dios. ¿Qué hacer con todas estas personas? ¿Qué hacer con tu amigo? Si ya le has hablado, si ya le has dicho, si ya lo has tratado de evangelizar, de llevar los pies de Cristo Jesús y nada sucede, límpiate el polvo de tus sandalias, es decir, déjalo en las manos de Dios y sigue adelante. Dice la palabra de Dios y este es el consejo: evita a esa gente. Carta de San Pablo a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 6. En estos momentos otro correo. Adelante, por favor, con la pregunta. Padre Pedro, lo felicito por su programa. Estoy preocupada porque he escuchado a algunos sacerdotes decir que el cielo no es un lugar, sino un estado. Por otro lado, que el milagro de la multiplicación de los panes no fue real, sino que expresa que la gente compartió sus alimentos. ¿Podría aclarar esto, por favor, María? María, yo no sé de dónde sacamos todas estas teorías que no tienen razón de ser. Es decir, por ejemplo, que Jesucristo lo que hizo fue agarrar panes y peces de la gente que traía y bueno, pues los repartió. Si hubiera hecho eso, ¿qué trascendencia hubiera tenido y qué importancia hubiera tenido para que se hubiera escrito un día en la Biblia para que nosotros leyéramos sobre eso? Ninguna. Eso lo puede hacer cualquier persona, ¿no es cierto? Pero Jesús no es cualquier persona. Jesús es Dios. Y porque Jesús es Dios, Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Menos una cosa Dios no puede hacer el mal. Pero todo lo demás Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios es el bien absoluto. Y lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que Dios provee. Y eso lo perdemos de vista por encima de todo. Lo más importante, Dios provee por tus necesidades y Dios provee por mis necesidades. No se cae ni una hoja de un árbol sin el consentimiento de Dios. Y todo lo que pasa, dice la palabra de Dios, pasa para bien de aquellos que amamos al Señor. Entonces, como gastamos energía en cosas tontas, que si fue así, que si no fue así. Mira, primero que todo, Dios lo puede todo y Jesús es Dios. Y segundo, la importancia de la enseñanza, Dios provee. Y si no, mira tu vida, por poco o mucho que tengas, todo lo que tienes es providencia de Dios, es providencia divina. Bendito sea Dios. Y lo otro que estabas preguntando tú, pues a ver, en referencia al cielo, ¿cómo es el cielo? El cielo, dice la palabra de Dios, al fin y al cabo es la visión beatífica. Si nosotros vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, la palabra de Dios nos dice en un sinnúmero de pasajes que el cielo es un lugar. Y la Iglesia Católica apoya esa realidad, apoya la palabra de Dios. El cielo es un lugar. ¿Cómo es? No lo sabemos con claridad. Lo que sí sabemos es que ahí hay gloria a Dios, que el cielo es la gloria a Dios, que el cielo es la presencia de Dios. El cielo es lo que llena tu ser, lo que da sentido a tu vida, lo que satisface todas tus ansias de gozo, de esperanza, de felicidad, porque al fin y al cabo el cielo es Dios. El cielo es Dios. ¿Y cómo vamos a ver a Dios? Dice el gran Santo Tomás de Aquino, él dio una descripción del cielo maravillosa. Él dice que el cielo es la visión beatífica. ¿Qué cosa es eso? Visión de ver, beatífica, Dios, el beato, el santo, Dios. El poder ver a Dios, el poder estar sumergido en Dios, el poder experimentar, como dice la palabra, la anchura, la altura, la profundidad, el amor de Dios, y para siempre, para toda la eternidad. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Así también en el momento presente vemos las cosas como en un espejo confuso. Pero entonces lo veremos cara a cara. Entonces, ¿cuándo? Cuando estemos en el cielo, lo veremos de cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces lo conoceremos a Él. Lo conoceremos a Él como Él nos conoce a nosotros, tan íntimamente y para siempre. Ese es el cielo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Buenas, Padre Pedro.
Tengo 18 años y poco a poco he estado descubriendo las verdades de nuestra amada iglesia. Mi pregunta es acerca de la Asunción de María. Quería saber si nuestra madre murió y luego fue resucitada y asunta al cielo, o si fue asunta mientras se encontraba con vida. Espero su pronta respuesta y estoy muy agradecido con su servicio a la iglesia. Douglas, desde Costa Rica. Gracias, Douglas, y muchísimas gracias. Y es una pregunta que muchísimas personas se hacen. ¿Muere María y después es asunta al cielo? ¿O María, como en el caso, por ejemplo, de Elías, pues no muere, sino que va al cielo antes de morir? Las dos posibilidades son aceptadas por la iglesia. Es decir, María pudo haber sido asunta antes de su muerte, porque al fin y al cabo María no cometió pecado. Y sabemos bien, dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, en la carta de San Pablo a los Romanos, que la consecuencia o el salario del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. María no cometió pecado. ¿Por qué? Porque María desde su concepción fue libre de pecado. María fue el tabernáculo viviente donde moró total y completamente la presencia de Dios. Y la gracia, o Dios y el pecado, no pueden cohabitar, o el uno o el otro, tan sencillo como eso. No puede haber como que amistad entre el pecado y la gracia. María, Dios la hace, ella no se hace, Dios la hace tabernáculo viviente de la presencia de Dios, y por lo tanto, pues María no comete pecado. Entonces, se puede aceptar el pensar de que María realmente fue asunta al cielo, fue llevada al cielo antes de morir, porque de nuevo María no cometió pecado y la consecuencia del pecado es la muerte. Por otra parte, podemos pensar, y la iglesia también está abierta a esa posibilidad, de que María muere y después de su muerte es asunta al cielo. ¿Y por qué muere? No por pecado propio, sino que para unirse al sacrificio de su Hijo, para unirse a la pasión, muerte y resurrección de su Hijo, para identificarse con la muerte de su Señor, que también es su Hijo, que es Jesús. Entonces podemos decir que María pudo haber sido asunta después de su muerte. Cualquiera de las dos opciones la iglesia puede aceptar y está abierta a ella. Yo creo que esto es suficiente, la respuesta que te estoy dando. Les felicito a todos ustedes por todas las preguntas que hacen y también pues por el deseo de conocer más a fondo la Santa Palabra de Dios. Hermanas y hermanos, me encantaría que ustedes vieran estos programas y que le dijeran a otras personas, sus compañeros de trabajo, sus amigos, sus familiares, que todos estos programas están en YouTube. Así que si no tienen televisión, si no tienen cable, si no tienen la oportunidad, o si quieren repetir lo que ya han escuchado anteriormente y quieren ver estos programas de nuevo, pues vayan a YouTube. Todo lo que tienen que hacer es ir a youtube.com/EWTN Español. youtube.com/EWTN, y acuérdense, no hay ñ en el idioma inglés, así que español. Vamos a tomar en estos momentos una breve pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Y alabamos el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Viva, viva, viva Cristo Rey. Hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Qué gozo, y sobre todo en este día, mi cumpleaños, que ustedes estén en sintonía con este servidor. Quiero recordarles que estamos en Facebook. Me encantaría que se hicieran miembros de esta página, de este servidor. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Español, no español, sino que español, porque en inglés no hay ñ. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, tengo un alumnito muy lindo que me ha preguntado si yo creo en la teoría de la evolución de Darwin. Yo, por ser católica, recalcitrante y obediente a mi fe y lo que dicta la Biblia, le dije que no creía en ella por varias razones. ¿Sería posible que usted me orientara para poderlo orientar yo a su vez? Mil gracias e infinitas bendiciones. Claudia María.
Claudia María, gracias a ti y gracias por lo que estás haciendo por tantos niños y sobre todo por tu fe, por transmitir la fe. Ojalá muchos padres como tú, muchas madres como tú, tomen la responsabilidad de transmitir la fe a sus hijos. Es la mejor herencia que le pueden dejar. Transmitir la fe a los niños, transmitir el amor a Dios a los niños, es la mejor herencia que le pueden dejar, porque todo se acaba, todo se termina, todo se pudre, todo se rompe, pero quien tiene a Jesucristo lo tiene a Dios, y quien tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta. ¿Qué pensar acerca de la teoría de Charles Darwin? Pues la iglesia, viendo la teoría como tal, no la acepta, y no la acepta porque no piense que no haya habido un proceso evolutivo en la creación de Dios. Simplemente no la acepta porque Charles Darwin no pone a Dios en ninguna parte de su teoría, es decir, como si Dios no existiera. Todo comenzó con una gran explosión y después de eso, pues se formó todo lo que existe en el universo. Cuando estamos convencidos, seguros de que nada puede ser creado a no ser por el Creador. La materia no se crea, la materia no se destruye, la materia, ¿qué cosa? Solamente se transforma. Entonces, si nadie puede crear, ni el mismo universo se puede crear a sí mismo, porque nada sale de la nada por sí solo, tiene que haber un creador, tiene que haber un hacedor, tiene que haber un Dios. Y ese Dios es el Dios que conocemos con el nombre de Jesucristo, bendito sea Dios. El pensar que Dios creó a un hombre y una mujer perfectamente bien. Esa es la actitud de los creacionistas y la iglesia está muy abierta a esa posibilidad. Es decir, Dios crea a un hombre y Dios crea a una mujer, más o menos como somos hoy día. ¿Y por qué no pensar así si al fin y al cabo Dios todo lo puede? Y Dios lo puede hacer como Él quiera. Y lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, por sobre todas las cosas, es que Dios lo crea todo. Y de todo lo que Dios crea, la cúspide, lo más maravilloso, lo más grande, lo más fabuloso, lo más poderoso que Dios ha creado, es al ser humano, es a ti y a mí. Porque nos ha creado a imagen y semejanza de Él, dice precisamente la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 27. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Él los creó, macho y hembra los creó. Así que Dios es el que crea. Y ahí es donde está el problema de la doctrina de Charles Darwin, porque Dios no aparece en toda su teoría. La otra posibilidad, y la iglesia está abierta a eso también, es de que sí, Dios crea todo, pero en todo lo que Dios crea ha habido siempre un proceso de cambio. Y si nosotros vemos el universo hoy día, vemos que todo está cambiando, todo está en un proceso de cambio. Nosotros, yo por ejemplo, cuando yo era niño, pues era niño, y ahora pues ya soy un viejo, es decir, ya soy una persona de cierta edad, vamos a ponerlo así, soy una persona de cierta edad, y ha habido todo un proceso de cambio, un proceso evolutivo, ¿sí?, en mi vida, una transformación. Y no solamente en lo material, pero en lo espiritual también. Hay un proceso evolutivo, hay un cambio, y esperamos y confiamos en el Señor que sea un cambio para bien. Entonces, lo que la iglesia enseña es que si ha habido un proceso evolutivo en algún momento de la historia, Dios puso alma inmortal, hálito de vida, en un ser. Y por eso ese ser se convirtió en imagen y semejanza de Él, porque ese ser es el ser humano. Entonces, la iglesia de nuevo está abierta a ambas posibilidades, pero es Dios quien crea, es Dios quien da la vida, es Dios quien nos sostiene y es Dios quien tiene un plan maravilloso para nosotros, y ese plan es que un día estemos con Él para siempre en el cielo. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, por favor respóndame las siguientes dudas. ¿La muerte de Jesús en la cruz viene a reemplazar al sacrificio que hacían los judíos de animales como corderos, palomas, etcétera, para el perdón de los pecados? ¿Por qué se dice que esto es un misterio, que por la muerte de una persona, que es Dios, se perdone a toda la humanidad? Gracias, Marcos desde Colombia. Gracias, Marco, el Señor te bendice. El ser humano, Adán y Eva, pecaron contra Dios y se apartan de Dios. El que toma sobre su ser la vida de todos los seres humanos para unirnos al Padre es Jesucristo. Jesús es completamente Dios, pero completamente hombre. Y como hombre, reemplaza el pecado de toda la humanidad siendo el fiel al Padre. Y haciéndose al Padre fiel, y nosotros injertados en Cristo Jesús, a través del bautismo, nosotros podemos experimentar un día la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante, y voy a leer pedacitos, pero ustedes si tienen tiempo, léanlo todo en la casa.
dice la palabra de Dios, Cristo vino como el sumo sacerdote, es decir, el sacerdote es el que ofrece sacrificios. ¿Y qué sacrificio ofrece? Víctimas. ¿Y cuáles víctimas? En el Antiguo Testamento ofrece animales. Eso es todo que ellos podían hacer, pidiendo al Señor a través de esta expiación de los animales que sus pecados fueran perdonados. Jesucristo viene como el sumo sacerdote. Él es el sacerdote. Él es el que va a ofrecer el sacrificio. ¿Y qué sacrificio va a ofrecer Jesús al Padre? Su propia vida. Lo opuesto a lo que hizo Adán y Eva, que negaron su vida a Dios, que le dieron la espalda a Dios y que optaron por darle el corazón al mismo Satanás. Jesús, como ser humano, hace lo opuesto. Se entrega a Dios, se rinde a Dios, se dona a Dios por amor incondicional. Y en Cristo Jesús, todos aquellos que queremos hacer lo mismo y que estamos injertados en Él a través del bautismo. Dice, como sumo sacerdote, y entró en un santuario más noble y más perfecto. El sumo sacerdote en los tiempos de Jesús, en Jerusalén, entraba en el Santo Santorum, es decir, en el lugar donde se creía que estaba la presencia de Dios para ofrecer incienso. Jesús no entra en el Santo Santorum del templo de Israel. Jesús entra en el Santo Santorum del cielo. Entra en el Santo Santorum, entra en el cielo. Y al entrar Jesús, entramos todos nosotros que hemos sido injertados en Cristo Jesús. Por eso decimos, y la iglesia enseña, que ya nosotros estamos experimentando hasta cierto punto el cielo. ¿Por qué? Porque al estar unidos a Jesús y Jesús está en su gloria, nosotros también en alguna forma estamos experimentando desde ya la gloria de Dios y para siempre. Y la palabra de Dios sigue diciendo, este santo santorum, este santuario, no es hecho por hombres, sino que es hecho por el mismo Dios, no es creado. Y no fue la sangre de chivos o de novillos la que le abrió el santuario, sino que su propia sangre, la sangre de Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que Él era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Gloria a Dios. Otra pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, soy un joven católico, pero últimamente se me vino una pregunta que no he podido sacar de mi cabeza. ¿Por qué le pedimos a Dios si al fin y al cabo Él sabe lo que necesitamos, Mateo 6:8, y sabe cuándo dárnoslo? Dios lo bendiga. Felipe de Colombia. Felipe, gracias. Dios te bendice y gracias porque en tu juventud estás conociendo a Dios y acercándote a Él. La palabra de Dios, hablando de tu pasaje, el pasaje que nos has mencionado, Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 8, dice, no hagan como ellos, es decir, como los fariseos, como los escribas, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Antes de que ustedes pidan, su Padre, Dios, sabe lo que ustedes necesitan. Entonces, ¿por qué pedir? Si Dios sabe lo que yo necesito, ¿para qué pedir entonces? Por 3 razones básicas. Primero que todo, porque Él lo exige. Jesús lo pide, Jesús lo exige, y todo lo que Jesús pide, todo lo que Jesús te pide, todo lo que Jesús te exige, es siempre para tu mayor bien. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen a la puerta y la puerta se les abrirá. Es mandato del Señor, el Señor lo pide. Nosotros, si queremos ser realmente discípulos de Jesús, tenemos que obedecer y punto. Lo segundo que es importante es porque nos damos cuenta a través de la oración, aunque sabemos que nuestro Padre Dios sabe lo que necesitamos, nos damos cuenta lo poquitito que somos, lo limitados que somos, lo nada que somos y lo mucho que necesitamos de Él. Entonces, a través de la oración de petición, es como un niño pidiendo a su papá. El papá sabe lo que necesita el niño. El papá sabe de sobra lo que es mejor para el niño. Pero como que es sonido fabuloso a los ojos del padre que el niño reconozca lo mucho que necesita del padre y que le diga, papi, dame esto. Papi, necesito de esto. ¿Verdad? Así es Dios con nosotros. Él quiere que nosotros estemos conscientes de lo nada que somos y de lo todo que es Él. Y de esa forma pedírselo. Y tercero, porque bien Jesús sabía que la oración que más ejercitamos, la que con más frecuencia decimos, es la oración de petición. Papi, dame esto, papi, dame lo otro, papi, dame aquello, papi, mira, necesito esto, Señor, mira que... Y qué bueno que al menos podamos dialogar con Dios, comunicarnos con Dios a través de la oración y en este caso la oración de petición.
Por eso, pide y se te dará. Busca y encontrarás. Toca la puerta y la puerta, promete el Señor, se te abrirá. En maravillosas formas, mucho más grande de lo que piensas o puedas imaginar. Hermanas y hermanos, me gustaría mucho que ustedes vean los programas anteriores que hemos tenido de Conozca Primero su Fe Católica, de este servidor, el Padre Pedro Núñez. Díganselo a otras personas también para que ellos puedan disfrutar y puedan aprender también un poquito más. Vayan a youtube.com/EWTN Español. youtube.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, pero en este día de celebración regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, no se vayan, por favor. Quédense con nosotros. Gracias. Adiós, hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a este programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y como ven, pues estamos de manteles largos, estamos celebrando por la gracia de Dios 65 años de vida de este servidor, 65 años, bendito sea Dios, y 35 años de servicio sacerdotal. Doy gracias a Dios porque con Él todo se puede y todo se alcanza. Hermanas y hermanos, me gustaría muchísimo que ustedes se hicieran miembros de la página de Facebook de este servidor. Constantemente estamos enviando meditaciones, pensamientos que les pueden ayudar en su crecimiento con el Señor Jesús y también pues mucha información que puede ser útil. Para suscribirse a Facebook, a la página de este servidor, vayan a vayan a facebook.com/EWTN Español. Y sin ñ, la palabra español, porque en inglés no existe la ñ. Así que es facebook.com/EWTN Español. Vamos un momentito a una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, yo soy un admirador de usted. Le quiero informar de un comentario de una persona que me espantó muchísimo. Me comentó que muchos sacerdotes católicos tienen orgías dentro de la iglesia de Pedro, que los sacerdotes tienen un cuarto abajo del templo y tienen fornicación con las mismas monjas, y que las mismas monjas se dan besos entre sí. Me dijo también que los padres no se casan porque es puro invento humano, ya que Dios ordenó que nos multiplicáramos. Me dijo que Jesús nunca prohibió el matrimonio de los humanos, pero que sí enseñó que es pecado fornicar. Dicho esto, Padre, mi pregunta es, ¿qué hay de cierto en todo esto? Víctor Mosco. Víctor, qué triste, dos cosas. Qué triste que haya gente que se preste para sembrar tanto veneno en relación a la iglesia que Jesús funda, la única iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica. Y segundo, qué triste que hayan tantas personas que se espanten como tú, perdóname, que se espanten como tú ante esta gran mentira. Si yo te dijera, Víctor, que sobre tu casa están volando jirafas con hojas de plátano y con orejas de elefante, ¿tú lo creerías, hermano? Si yo te diría cualquier invento que me puedo fabricar en mi mente, a veces mente sucia, a veces mente nociva, a veces mente venenosa o envenenada, ¿tú te lo creerías, hermano? Mira, 35 años de vida sacerdotal, yo he visto mucho más de lo que la mayoría de ustedes han visto dentro de la iglesia. De la iglesia se puede decir cualquier cosa, porque a la iglesia pertenecemos más de 1 billón, B larga, 1 billón de miembros. Y se puede decir cualquier cosa y lo más probable es que cualquier cosa que se diga es verdad. Cierto lo que te puedo decir, y te lo digo de todo corazón, que eso que estás diciendo de que hay un cuarto, una habitación en la Basílica de San Pedro abajo, que eso es totalmente mentira. Y esas son artimañas del mismo Satanás. ¿Para qué? Para desacreditar la iglesia de Jesucristo. Jesús lo dijo, vendrán falsos profetas, pero vendrán en el nombre de Satanás. ¿Para qué? Para destruir la obra de Dios. Pero el Señor Jesús lo ha dicho también, lo ha proclamado y lo ha prometido, que los poderes del infierno jamás podrán vencer su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está compuesta de humanos solamente, que somos limitados y pecadores, pero la iglesia es voluntad divina. Y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor, que es la iglesia, Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, la iglesia jamás la podrán destruir. Una cosa que yo sí les pido encarecidamente, hermanos, amen a su iglesia.
defiendan a sus sacerdotes. ¿Por qué? Porque lo que Satanás quiere es destruir la obra de Dios. Satanás quiere destruir 3 cosas, lo hemos dicho anteriormente. Satanás quiere destruir tu familia y la mía, porque es obra de Dios. Satanás quiere destruir a tu persona y a la mía, porque somos obra de Dios. Y Satanás quiere destruir la iglesia, porque si no hay iglesia, no hay evangelización. Si no hay evangelización y no hay iglesia, no hay Eucaristía. Si no hay evangelización, si no hay iglesia, si no hay Eucaristía, no hay presencia de Dios. Y entonces Satanás hace con el mundo lo que él quiere. Pero tenemos esa convicción y esa certeza de que Dios nunca nos va a abandonar y que seguirá llevando a su iglesia como barca segura, a pesar de las tempestades de este mundo, hacia el puerto seguro que es el cielo. La palabra de Dios sí habla del celibato. Y yo quiero que aquellos de ustedes, lo hemos dicho anteriormente, pero que no conocen, que vayan a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, en que la palabra de Dios nos habla precisamente acerca del celibato. La palabra de Dios nos dice, y esto léanlo por favor, en el capítulo 7 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, comenzando con el versículo 32. Yo quisiera verlos libres de toda preocupación. ¿Y qué es lo que está hablando San Pablo aquí? Léanlo acerca del matrimonio y acerca del celibato. Los que se casan tienen que cuidar a sus familias, tienen que cuidar a sus esposos, sus cónyuges, y están divididos, dice San Pablo. Pero el que se preocupa de las cosas del Señor puede dedicar su vida completamente a Él. Dice el versículo 38, así pues, el que se casa obra bien, y el que no se casa obra mejor. Y esto es palabra de Dios, hermano. No se dejen confundir por el amor de Dios. Yo respeto mucho las iglesias protestantes y evangélicas que tratan con nosotros de evangelizar al mundo sin pugnas, sin resentimientos, sin envidias y sobre todo sin tratar de sembrar veneno en los corazones de tanta gente que no comprende porque no entiende la palabra de Dios todavía. Y eso es un pecado muy serio. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, aquí dice la palabra de Dios y termino con esto ya. Versículo 1 en adelante, no juzguen y no serán juzgados. Saca primero la viga que tienes en tu ojo, hipócrita, antes de sacar la viga de tu hermano. Defiendan su iglesia. Lo que este Señor te dijo es una barbaridad, es una infamia y realmente un día va a tener que ser juzgado ante la presencia de Dios. Oremos por ellos para que un día seamos de verdad un solo rebaño y un solo pastor, como dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16. Amén. En estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿un sacerdote católico puede casarse por la iglesia luego de haber dejado su ministerio sacerdotal? Yoleima Rosales, de Venezuela. Yoleima, si tiene dispensa de la Santa Sede, si tiene dispensa del Papa, puede rehacer su vida y casarse por la iglesia. Pero oremos mucho por nuestros sacerdotes para que sigan enamorados de esa vocación, de ese llamado que recibieron al principio, que sigan enamorados de ese primer amor que es darse completo y totalmente al Señor Jesús en el sacerdocio. Y yo quiero invitarte, joven que me estás escuchando, muchacho, muchacha, si tú sientes en tu corazón el deseo de consagrar tu vida al Señor Jesús como sacerdote, como religioso, como religiosa, da ese paso, da ese paso. Van a haber problemas definitivamente, van a haber situaciones difíciles sin lugar a dudas, pero ¿sabes una cosa? Jesucristo vale la pena y el pueblo de Dios vale la pena también. Y qué hermoso si tú puedes decir, yo quiero ser sacerdote de Cristo Jesús, yo quiero ser religioso, religiosa para honra y gloria de Cristo Jesús, y no solamente ser un buen sacerdote, un buen religioso, una buena religiosa, yo quiero ser un consagrado santo para gloria de Él, y poniendo mi fe, mi confianza, mi vida toda en sus manos, yo voy a lograrlo, porque yo quiero ser santo como Él es santo. Yo quiero que a través de mi vida vivida para Él, muchas personas puedan venir a los pies de Cristo Jesús y que yo me apague en servicio de Cristo Jesús como esa velita para que el mundo tenga vida y salvación eterna. No por mis propios méritos, pero por los méritos de ese que murió por mí y resucitó para que yo tenga vida y salvación eterna, y contigo y conmigo de la mano de Cristo Jesús podamos un día contemplar su gloria para siempre. Hermanos y hermanos, tenemos muchísimas preguntas, muchísimos papelitos. Luis Álvarez de California dice, ¿cuántas veces debo de confesarme al año? Pues mínimo 3 veces al año, o cada vez que tengas un pecado mortal, porque no puedes recibir la comunión, es decir, lo sagrado, el santo a Cristo Jesús, en estado de desgracia. Tenemos que recibir al Señor en estado de gracia, es decir, con
el alma limpia. Por eso es importante confesarse. Lisette de Texas dice que está permitido comulgar 2 veces en el mismo día, solamente si tienes la aprobación o el beneplácito del sacerdote que te da permiso para que comulgues, porque cuando rezamos el Padre Nuestro decimos: Padre, danos el pan de cada día, es decir, el pan cada día. Si lo hacemos con más frecuencia, podemos caer en una rutina y eso puede ser muy perjudicial. También damos gracias a Dios por Francisco de Florida. Él quiere que el Padre hable sobre la piedad, y la piedad es una ansia del alma de buscar a Dios, el deseo de estar unido a Dios. Paola de California dice que sí es pecado andar con un primo de segundo grado. No, primo, hermano, sí puede ser un problema, puede traer consecuencias, sobre todo en los niños, porque estamos hablando de que es básicamente la misma sangre, y como consecuencia de eso pueden haber pues mal funcionamientos en los cuerpos de los niños. Entonces hay que pedir dispensa y tiene que haber pues exámenes médicos, etcétera, antes, en el caso de los primos hermanos, de que se puedan casar. Alberto de Oklahoma pregunta: ¿en qué parte de la Biblia dice que hay días de santo? En ninguna parte. Es decir, los santos son héroes del cristianismo, personas que han vivido su vida a cabalidad en relación con el Señor, y que la Iglesia ha designado diferentes días para no solamente darle gracias a Dios por ellos, pero pedirle al Señor que nos dé la gracia para imitar sus vidas, para imitar su santidad. María Sánchez de Houston, Texas, pregunta si un sacerdote puede delegar a un laico que no sea diácono a dar la bendición con el Santísimo. Nunca he visto eso, solamente con la aprobación del obispo se puede hacer, porque quien puede dar la bendición con el Santísimo es un sacerdote o un diácono, es decir, un ministro ordenado. Desafortunadamente, hermanos y hermanos, el tiempo se pasa, pero rápido. Pero doy gracias a Dios por estos 65 años de vida, doy gracias a Dios por 35 años de servicio, que el Señor me siga usando para que como velita me siga desgastando hasta el final y pueda proyectar la luz de Cristo, especialmente a ustedes y a sus vidas, para que todos nosotros un día alabemos y glorifiquemos al Señor en esa visión beatífica que es el cielo. Este fin de semana, con el favor de Dios, voy a estar en Wichita, Kansas City, así que el 4 y 5 de este mes de agosto. Así que ustedes que están escuchando y que viven en esa área, me encantaría poderles estrechar sus manos y compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Recuerden, hermanas y hermanos, que necesitamos de su apoyo, de sus oraciones, de sus donaciones para seguir adelante con este ministerio. Gracias por todos ustedes que tan generosamente, que el Señor les bendiga en superabundancia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes en este día y por siempre. Hermanas y hermanos, que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.